Bien, entonces aquí estamos. Ok. Bien, el tema que vamos a llevar ahora, bueno, lo que vamos a llevar el día de hoy, más bien dicho, va a ser una base de todo lo que vamos a llevar este y el siguiente mes de clases, que va a ser, pienso, el último de su avance regular. Entonces, em, es importante que tengamos una buena base en este sentido. ¿Qué vamos a llevar entonces dentro de este capítulo o estos capítulos? Va a ser la parte de estática y dinámica. Todo esto hace una aplicación de lo que son las leyes de Newton. Entonces, vamos a decir que en este caso vamos a realizar lo siguiente. Un poco más chiquito entonces, ok. Vamos a definir que esta parte va a ser el estudio del movimiento, pero fuerzas que lo generan. Ok, vamos a estudiar el movimiento y vamos a añadir algo más acá. O, o la ausencia de este. Porque vamos a tener casos donde tenemos movimiento y otros donde no tenemos movimiento. ¿Ya? Una teoría súper sencillita que va a ser entonces para nosotros. Otra vez, que va a ser la parte estática y dinámica, va a ser el estudio del movimiento o la ausencia de movimiento, cualquiera de los dos casos. Pero ya no como estudiamos la parte cinemática, sino a partir de las fuerzas que generan este movimiento. ¿Está bien? Entonces esa es la parte esencial para nuestro avance, hablando de este capítulo como tal. Bien, entonces para poder hacer esto, lo que vamos a hacer es un estudio de las leyes de Newton. ¿Ya? Entonces eso es justamente lo que vamos a hacer. Bien, entonces vamos a estudiar inicialmente para la parte de estática, que es lo primero que vamos a llevar, la primera y la tercera ley de Newton. Eso es lo primero que vamos a ver. Dicho eso, entonces vámonos con esa primera ley. Entonces, ya. La ley dice lo siguiente, y lo voy a escribir para que después se lo puedan copiar sin problemas. Es lo siguiente. Bien, ahora sí. Vamos a agarrar todo esto como nuestra definición. Vamos a decir entonces, de acuerdo a la primera ley de Newton, que todo cuerpo tiende a conservar su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, reposo, no se olviden cuándo va a cumplir, cuando la velocidad es igual a cero, o sea que no tiene movimiento, ¿no? O de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué tema es este? Es un tema que ya hemos visto o que ya ustedes han visto anteriormente. ¿Cuál es? MRU. A menos que hayan fuerzas externas que actúen sobre él y le hagan cambiar ese estado por un estado diferente. Bien, entonces, cuando vamos a aplicar la primera ley de Newton, vamos a hacer la aplicación de esta ley en dos casos. Caso número uno, cuando tengamos cuerpos en reposo, o sea que la velocidad sea igual a cero. Caso número dos, que haya velocidad o que haya movimiento, pero que este movimiento sea de tipo MRU o de movimiento rectilíneo uniforme como se indica en esta parte de acá. Bien, entonces esta primera ley de Newton, vamos a escribir acá a su ladito, se conoce también como el principio el principio de inercia. Ya, por si acaso, hay algunas preguntas teóricas, tal vez a veces en los exámenes, por ejemplo, gestión 2018, 19, 20, eran más teóricas las preguntas. En la 2021 eran puros ejercicios y entonces va cambiando de acuerdo al año que se trabaja. Entonces, me llevo una... Ok, bien. Entonces, eso básicamente.
¿Qué más? Les decía entonces, en algunos casos puede ser que sea teórica la pregunta, en algunos casos que sea práctica, o sea, de ejercicios. Ejemplo de las partes teóricas, por ejemplo, en los exámenes, si ustedes revisan los pasados, no sé si en Kiyakuya mucho, pero en Cochabamba hay de varios años. Por ejemplo, en un año dice, solamente las preguntas eran del banco, digamos, la primera ley de Newton corresponde al principio de, y tienen opciones, ¿no? Principio de fuerza, principio de acción y reacción, principio de gravedad o principio de inercia. ¿Qué tenían que marcar? Pues principio de inercia, nada más que eso. Hasta ahí entonces la parte de relación, hablando de nuestra relación con los otros temas o con los otros años. Bien, ¿cómo vamos a trabajar entonces la primera ley de Newton? Una vez entendemos lo que significa y cuándo se aplica, básicamente es lo siguiente. Vamos a decir que la sumatoria de fuerzas en cualquiera de los ejes de coordenadas, nosotros estudiamos habitualmente el eje X y el eje Y, en cualquiera de esos dos ejes debería ser igual a 0. Entonces, en el eje X, así como en el eje Y, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0. ¿Ya? ¿Cuándo? Otra vez, cuando se cumplan una de estas dos condiciones. ¿Ya? Bien, entonces, cuando aplicamos la primera ley de Newton, básicamente lo que se hace es nada más que esa ley. Bien, vamos a ver ahora la tercera ley de Newton, que es la otra que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces, la parte de la segunda ley de Newton, antes de que me pregunten por si me estoy saltando otra cosa similar, la segunda ley la vamos a llevar recién al siguiente mes. ¿Ya? Me interesa mucho que ustedes sepan manejar bien estas dos leyes, porque así con la segunda ley ya van a poder defenderse muy fácilmente. ¿Ya? Si no es el caso, pues la situación es bastante diferente. ¿Ya? La tercera ley de Newton entonces se refiere al principio de acción y reacción. ¿Ya? Ese es el principio con el que se conoce a esta ley. Bien, entonces vamos a ver el enunciado de esto. Se puede reducir en lo siguiente: las acciones mutuas a ver, vamos a poner la otra definición, la que es más sencilla. Es la siguiente, el enunciado sencillito dice así: a toda acción aplicada sobre un cuerpo corresponde una reacción igual, pero en sentido contrario. Ya, eso lo vamos a traducir o lo vamos a medio dibujar con algunos unos gráficos tal vez. Entonces, a ver, imagínense que tenemos, por ejemplo, una personita que está aquí, o uno de ustedes postulantes justo cuando está reportándose a servicio, y está, creo que es esa mañana, está saludando a su superior, entonces se encuentra parada sobre el suelo. Vamos un poquito más abajito del suelo. Bien, ahora, ¿la persona ejercerá algún tipo de fuerza sobre el suelo o no habrá ningún tipo de fuerza? La respuesta a eso es sí ejerce una fuerza. ¿Qué fuerza? La fuerza de su mismo peso, o sea, su peso propio está totalmente depositado ¿sobre qué? Sobre el suelo. Entonces, ¿qué va a pasar? Sobre el suelo va a ocurrir o se va a dar una fuerza de acción. Aquí dice que a toda acción aplicada sobre un cuerpo corresponde una reacción igual, pero en sentido contrario. Eso es lo que vamos a aplicar conceptualmente en nuestro problema. Entonces, vamos a decir que esta persona ejerce una fuerza de acción sobre el cuerpo, o en este caso sobre el suelo. ¿Ya? Ahora, ¿qué va a pasar? ¿El suelo se rompe? La respuesta es no, no se va a romper, claro que no, nos aguanta con facilidad, pero como estamos ejerciendo una fuerza de acción, necesariamente debe haber una fuerza de compensación para que todo el sistema vuelva a quedar en equilibrio. Entonces, esa fuerza de compensación más adelante la vamos a conocer como fuerza normal, y es una fuerza que se dibuja exactamente igual, pero en sentido contrario. Entonces, estaríamos dibujando la fuerza por acá, como una fuerza de reacción. ¿Ya? De manera que se va a cumplir siempre esta situación. ¿Qué situación? Que la fuerza de acción que ejercemos sobre el suelo va a ser igual a la fuerza de reacción, pero como son, aquí dice en sentido contrario. Entonces vamos a poner la misma, pero con un negativo. ¿Ya? Y listo. Ya estaríamos aplicando básicamente lo que es el principio de acción y reacción. ¿Cuál es la acción? El peso de la persona ejercida sobre el mismo suelo. ¿Cuál es la fuerza de reacción? Se llama fuerza normal, es lo que el suelo le devuelve a la persona. Y listo, nada más que eso. Ahora,
¿Podemos aplicar esto en otro caso? Sí, justo esta mañana me tocaba hacer el mismo tema con algunos de sus compañeros de aquí en, creo que en Quillacoyococha, no me acuerdo. Entonces, a ver, le poníamos ese ejemplo. ¿Qué pasa si una persona está, digamos, enojada y se pone a golpear la pared con todas sus fuerzas? ¿Será que va a lograr romper la pared? La respuesta es no, el que se va a romper es la persona, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en este caso? ¿Cuál sería la fuerza de acción si una persona golpea la pared con todas sus fuerzas? La fuerza de acción tendría que ser ese golpe de su puño, ¿correcto? Entonces, una fuerza de acción de la persona que está golpeando a la pared y la pared contesta, claro que sí, no se rompe la pared porque hay un equilibrio dado por una fuerza de reacción. Si hablamos con un poquito más de propiedad, en este caso vamos a decir que estudiamos las leyes de Newton y todo a partir de las fuerzas. Cualquier tipo de fuerza, más adelante vamos a ver cómo se dibujan las fuerzas y demás, se mide siempre en newtons. Nos hablan un poquito más de propiedad en nuestro caso. Digamos que la persona golpea a la pared con una fuerza de unos 350 newtons. ¿Cuánto devuelve la pared? Los mismos 350 newtons, pero en sentido contrario. ¿Está bien? Nada más que eso. No. No, ok. ¿Qué vamos a decir acá entonces? La fuerza de acción va a ser exactamente igual a la fuerza de reacción, pero en sentido contrario. Entonces también se cumple a priori lo que habíamos visto anteriormente. ¿Está bien? Hasta aquí entonces. Si gustan pueden sacarle una capturita. ¿Ya? De todas formas voy a tratar de bajarlo esto en PDF y se los voy a enviar después. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Quiero escucharles. O todo está bien, o se me escucha mal, o no sé. Díganme, abran sus micrófonos. Más rato vamos a calcular y ustedes me van a dictar los resultados, ¿sí? Entonces, sí tienen que participar en la clase. Bien. ¿Todo claro hasta acá? Confírmenme igual por chat o por micrófono, cualquiera, el que gusten. Muy bien. Okay. Perfecto. Bien, estamos hablando entonces de que vamos a hacer un estudio de ¿qué? De fuerzas, básicamente. Todo a partir de las fuerzas que lo generan. Estudio de movimiento a partir de las fuerzas. Okay. Hemos dicho también que las fuerzas se miden en newtons. ¿Por qué? Pues porque el que está haciendo toda esta propuesta dentro de esta materia es Isaac Newton y no le va a poner el apellido de otra persona a sus unidades, ¿no? Entonces son newtons. Bien, hemos hablado entonces de que inicialmente vamos a estudiar dos leyes, la primera y la tercera, y posteriormente de aquí a unas 2-3 semanas vamos a poder estudiar ya con toda la experiencia necesaria la segunda ley de Newton, que es probablemente lo que más entra al examen. ¿Ya? Bien, entonces decíamos, la primera ley de Newton, conocida como el principio de inercia, se va a cumplir o se va a aplicar cuando tengamos dos casos. Caso número 1, que la velocidad sea cero, o que haya velocidad pero con tipo velocidad constante, o sea, movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, en este caso, la sumatoria de fuerzas en cualquiera de los dos ejes que estudiamos, incluso en el eje Z, pero nosotros no estudiamos el Z, entonces lo estamos haciendo solamente bidimensional, va a ser igual a 0. ¿Qué más? Hemos visto después la tercera ley de Newton, el principio de acción y reacción, que dice lo siguiente, que a toda acción aplicada sobre un cuerpo corresponde una reacción igual, pero en sentido contrario. ¿Qué significa esto? Que podemos aplicar una fuerza de acción sobre algún objeto y si este queda en equilibrio va a haber exactamente una fuerza de reacción que se va a compensar, pero la diferencia y la particularidad de este caso es que esta fuerza va a estar en sentido contrario. ¿Listo? Eso, simplemente. Muy bien. Entonces, habiendo entendido esto, estamos hablando de fuerzas, estamos hablando de que hay fuerzas de acción, fuerzas de reacción, que las sumatorias de fuerzas me van a dar 0 cuando se cumplan ciertas condiciones de los problemas, pero no estamos viendo todavía qué tipo de fuerzas hay, y es ahí justamente donde vamos a ir a continuación. Bien, las personas que han llegado tarde a sacar una capturita, por favor, a lo que hemos avanzado hasta ahora, después se completan en sus cuadernos o me preguntan en clases. Bien, ya sacamos los screens, entonces vamos a lo siguiente. ¿Qué vamos a aprender ahora? Vamos a aprender justamente eso. ¿Cuáles son los tipos de fuerzas que existen? Habiendo entendido que todas las fuerzas se miden en newtons,
que es lo que habíamos dicho hace un momento. ¿Qué tipos de fuerzas hay? Pues hay varios tipos de fuerzas y vamos a aprender cómo se trabajan y cómo se dibujan. Ahora, antes de empezar esta parte, es importante mencionar que en este caso, para este tema y el siguiente tema que vamos a llevar, yo pienso en lo personal que por lo menos un 70, 75, hasta el 80% del éxito del problema en un ejercicio es que ustedes sepan dibujar y plantearse bien el problema. En este caso, dibujar sí cuenta, ¿ya? No les estoy diciendo que dibujen bonito, solamente que dibujen correctamente, de manera apropiada, todo lo que estamos trabajando. Entonces, para poder dibujar de manera correcta, necesito entender qué representa cada fuerza, cuándo existe, cuándo no existe, cómo se dibuja, cómo no se dibuja y demás. Entonces, a eso justamente nos vamos a ir ahora. El primer tipo de fuerza que vamos a aprender se llama fuerza gravitacional y se conoce habitualmente como peso. ¿Sí? Entonces el peso se va a simbolizar con una letra W y como todas las unidades se va a medir en newtons. Bien, entonces el peso va a ser una fuerza que está dada por acción de la gravedad que nos va a empujar a todos hacia el núcleo de la Tierra, hacia abajo básicamente. Entonces vamos a decir, la primera consideración más importante de nuestro caso va a ser la siguiente. El peso, por si acaso, no es lo mismo que la masa. Son cosas diferentes. El peso es una fuerza empujada hacia abajo y la masa se mide en kilogramos. Es una unidad de medida en kilogramos. Ahora, no son lo mismo, ok, pero tienen una relación interesante donde vamos a decir que se cumple siempre que el peso va a ser la masa multiplicada por la gravedad. Siempre se va a cumplir esta condición y es la primera ecuación que vamos a aprender en la clase del día de hoy. ¿Listo? Donde vamos a tener las siguientes variables representadas. Donde esta W que estamos trabajando es igual al peso o fuerza gravitacional y como toda fuerza se mide en newtons. Aquí tenemos por otro lado la masa M que se va a medir siempre en kilogramos. Y por otro lado tenemos la gravedad que es igual a 9,8 y esto está en metros sobre segundo al cuadrado. Y listo, ya tenemos entonces nuestras relaciones de las variables que estamos trabajando en esta primera ecuación. Muy bien, ¿qué más vamos a decir de esto? Ojo, hoy hemos dicho que peso no es igual a masa, pero que podemos calcular el peso a partir de la masa. Con esto también podemos ver cuál es la relación y de dónde salen los newtons. Vamos a decir entonces que un newton siempre va a ser resultado de ¿qué? La masa en qué unidad se mide en kilogramos. Entonces un newton va a ser kilogramo multiplicado por metro y todo dividido en 3 segundos elevados al cuadrado. Esa es la equivalencia de newtons. Obviamente en cada resultado no voy a poner con una fuerza de 400 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, ¿no? Entonces voy a poner, ¿qué cosa? Los famosos newtons. Muy bien. Dicho eso, entonces vámonos con un primer problema. Primer ejercicio del de hoy, a calcular el peso de una persona de 72 kilogramos de masa. Ya, pues problema básico aplicando lo que acabamos de ver. Bien, entonces, ¿qué datos tendríamos en este caso? Vamos a agarrar en este caso, tenemos los siguientes datos. Tengo la masa. ¿Por qué sé que es masa? Porque está en kilogramos. Entonces, 72 kilogramos de masa. No me dice nada acerca de la gravedad, entonces la gravedad la vamos a poner como conocemos, 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Y con eso quiero calcular ¿qué cosa? El peso. Aplicando entonces la ecuación que ya conocemos, podemos decir que el peso es igual a la masa multiplicada por la gravedad. En este caso vamos a hacer un reemplazo de datos y tenemos lo siguiente. ¿Qué cosa? El peso es igual entonces a la masa. ¿Cuánto es la masa? Es 72 multiplicado por 9,8. ¿Y cuánto sale ese resultado? Eso me van a dictar ustedes, calculadoras por favor, y me dictan el valor que se obtiene ahí. Bien, entonces un peso de 705,6. ¿Qué unidades tiene el peso ahora que ya está como fuerza? Unidades de newtons. Y con eso ya habríamos finalizado nuestro ejercicio. Eso es todo lo que había que hacer en este caso y eso ya está súper bien. ¿Listo? Nada más. Ese es el cálculo. Ahora, ¿se puede calcular masa también? Bueno, eso es otra historia. Ya, si gustan, pueden
pues, a tomar apuntes, copiar, después vamos a tomar capturas en general de toda la parte importante solamente. Ya. Bien, después voy a hacer un pantallazo de todo para que puedan terminar de tomar apuntes o o sacar un screen de pantalla, lo que ustedes gusten. Punto número 2, ejercicio número 2. Haremos relaciones con la gravedad lunar, por ejemplo, o la gravedad en otro planeta. Puede ser con Marte o con la Luna. En este caso vamos a trabajar con la Luna. Vamos a decir entonces, si un astronauta tiene un peso de 700 Bien, ya tenemos nuestro segundo problema, entonces pueden empezar a leerlo si gustan. Este lo vamos a resolver entre todos, ¿está bien? Entonces vayan leyendo el problema un momentito, por favor. Bien, si ya leyeron el problema, entonces vámonos con el cálculo. En este caso, ¿por qué no pesaría igual? A ver, vamos a hablar de las relaciones de peso y masa. Una persona, en este caso, vamos a calcular una masa, calculo unos 80 kilos tal vez, el astronauta. Ok. La persona no va a cambiar la constitución porque se encuentra en otro planeta o en otra zona o en otro lugar. Va a seguir teniendo su misma constitución física. ¿Está bien? En nuestro caso, vamos a decir a ver, que nuestro astronauta tiene un peso de 800 y con eso podemos calcular la masa. La masa en kilogramos va a ser la misma en la Tierra, en la Luna, en Marte, en donde sea, pero lo que va a cambiar es el peso, porque el peso, no se olviden, en este caso depende de qué cosa, de la masa, pero también depende de la gravedad. Por lo tanto, si la gravedad es diferente al planeta Tierra, pues el peso de la persona también va a cambiar. Es por esa razón que, por ejemplo, en la Luna, si ven peliculitas y demás, en la Luna se puede ver que el peso o las personas pueden ir más o menos saltando y como parece que flotan y más despacio van descendiendo. Esa es una consideración que tiene que ver con la gravedad lunar. Ahora, para los que me decían en la anterior clase que no existe gravedad en la Luna, sí existe, es de 1,62 metros sobre segundo al cuadrado aproximadamente. Entonces, ¿qué vamos a calcular en este caso? Lo que va a ser constante va a ser la masa, por lo tanto, eso es lo que vamos a calcular inicialmente. El peso de la persona en la Tierra o de este astronauta es de 800 newtons. ¿Cuál es la gravedad en la Tierra? En este caso, 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y con eso trabajamos, o ya tenemos datos suficientes. ¿Qué vamos a calcular inicialmente? Podemos obtener el valor de su masa. Entonces, ¿cuánto será la masa de la persona? Eso es lo que podemos calcular inicialmente, porque la masa de este astronauta va a ser la misma en la Tierra, en la Luna y demás. Bien, entonces en este caso, si aplicamos nuestra ecuación, tendríamos que el peso es igual a la masa por la gravedad. Pero yo no quiero el peso en este caso, porque el peso ya lo tengo de dato. ¿Qué cosa quiero? La masa. Por lo tanto, la gravedad que está multiplicando podría pasar al otro lado a dividir. Y esto sería igual a la masa. ¿Sí? Y nada más que eso. Entonces, si hacemos vamos a poner acá, reemplazando datos. ¿Cuánto es el peso? El peso es 800 sobre la gravedad en la Tierra, que es 9,8. Nos daría el valor de la masa. ¿Cuánto sale la masa? Calculadoras, por favor, y me dictan ese valorcito.
No creo. Revisa tu cálculo otra vez. Ok, eso tiene más sentido. Ok, kilogramos. Tal vez un cerito por ahí te comiste ya. Ay, miércoles. Ya está bien, no pasa nada. Son más 81,63 kilogramos entonces. Habíamos dicho, este es el valor de la masa y va a ser lo mismo masa en cualquier planeta. Entonces ya podemos calcular ahora. Vamos a poner calculando entonces el peso en la luna. ¿Podemos utilizar la misma ecuación? Claro que sí. Entonces vamos a decir que el peso en la luna en este caso, antes de eso, la gravedad de la luna, ¿cuánto era? Nos acordaremos, es 1,62 metros sobre segundo al cuadrado, ¿correcto? Bien, entonces el peso en la luna va a ser la masa, que es una sola, no importa en qué planeta, pero en este caso por la gravedad en la luna. ¿Sí? Nada más que eso. Entonces, si reemplazamos el peso en la luna sería la masa. ¿Cuánto es la masa? Una masa de 81,63 kilogramos multiplicado por la gravedad lunar, que es de 1,62. Y eso nos va a dar el peso de este astronauta, pero esta vez en la luna. ¿Cuánto sale, por favor, calculadora, si me dictan el resultado? Y ese sería nuestro resultado final. ¿Ya? Otra vez, ¿cómo justificamos el resultado? Ok, con lo de las películas ahora tiene más sentido, ¿no? Porque en la Tierra caminamos todos normal, estamos acostumbrados a vivir con la gravedad que tiene nuestro planeta, pero si salimos por algún motivo de este planeta, pues en otros planetas la gravedad es diferente, por lo tanto no podríamos caminar o desarrollar nuestras actividades normales, que el peso es diferente, ¿no? Ahora, ¿por qué pueden saltar los astronautas en la Luna así como si nada y caer de a poquito? Porque fíjense que por acción de la gravedad el peso de la persona disminuye hasta cuánto? Hasta 132,22 newtons. Y ahí se puede ya más o menos entender la razón del por qué se da esa situación en las películas, por ejemplo. ¿Está bien? Bien, hasta aquí vamos a hacer esta hoja. Por favor, saquen una capturita y pasamos a lo siguiente. Muy bien. Entonces, eso con respecto a los cálculos de peso. ¿Sí? Vamos a ver ahora la parte importante de nuestras fuerzas. En este caso vamos a hablar más que todo, le hemos dedicado un poquito más de espacio a la fuerza gravitacional, que se conoce como peso. ¿Por qué razón? Porque va a ser la única fuerza de todas que va a existir en todos los casos. ¿Ya? O sea, siempre va a haber. Entonces, lo primero que yo debería dibujar, una vez esté haciendo un análisis o un DCL, que les voy a explicar más adelante qué es lo que es y cómo se trabaja, sería principalmente el peso. ¿Ya? Entonces, va a ser la única fuerza de todas las que vamos a aprender que siempre va a existir. Es la primera que vamos a trabajar y por eso es importante entender bien cómo funciona y cómo se relaciona. Bien, ¿tienen alguna pregunta de esta segunda parte o podemos avanzar? Bien. Ok, vamos avanzando entonces. Lo siguiente, otra hojita más. Bien, nos estamos olvidando algo más. Bueno, está bien, estamos siguiendo el orden correcto. Siguiente. Ahora aprenderemos la pregunta que vamos a analizar en todas las fuerzas, y es cómo se dibuja esta fuerza. Vamos a decir, en este caso, que se dibuja siempre, subrayar en sus apuntes si gustan la palabra siempre, perpendicular no, no es perpendicular, perdón, siempre verticalmente, no estoy jugando de fuerza. Estoy saltando a la siguiente. Se dibuja siempre verticalmente hacia abajo.
¿Listo? Parte importante de nuestro análisis en este caso. Bien, ¿qué significa eso? Ahora sí vamos a empezar a dibujar, porque a eso hemos venido, a aprender los análisis de nuestros cuerpitos. Bien, entonces, primeramente vamos a dibujar, a ver, vamos acá, una superficie. Ya, a ver, vamos a ver acá, una línea. Bien, habitualmente vamos a tener como cuerpos, vamos a estudiar cuerpos, así se llama. Por más de que sean personas, perritos, lo que sea, vamos a estudiar como cuerpos. Y los cuerpos se dibujan generalmente como bloquecitos, unos cubitos por ahí, unos rectángulos. Y ya, esa es la representación gráfica que vamos a llevar en esta materia. ¿Ya? Entonces este es un cuerpo que está apoyado sobre una superficie. En este caso vamos a tener otra superficie, una superficie esta vez en el techo. Imagínense por ejemplo un foquito que está colgado hasta abajo. Ya está en el aire, ¿no? El foquito de acá. Bien, entonces, ¿cómo dibujamos el peso? Dice nuestra teoría que siempre debemos dibujarlo verticalmente hacia abajo. ¿Qué significa? Que una vez yo dibuje esta fuerza, la debo dibujar totalmente vertical hacia abajo. Y ese es el peso. ¿Qué pasa en este caso? Que está colgando del aire, no pasa nada. La vamos a dibujar de la misma forma, verticalmente hacia abajo. ¿Qué más? En este caso, fíjense que tenemos un cuerpo que está en una superficie inclinada. No importa qué tan inclinada sea la superficie, se dibuja el peso verticalmente hacia abajo. Sin excepciones. En todos los casos se va a dar esa situación. ¿Listo? Y eso es básicamente para el peso. Ojo, muy importante. Bien. Entonces, pasamos al siguiente tipo de fuerza. Siguiente tipo de fuerza, vamos a llamarle la fuerza normal. Esa sí es la perpendicular, me estaba equivocando hace rato. La fuerza normal se va a simbolizar con una letra N mayúscula y a partir de esta fuerza que vamos a estudiar a continuación ya vamos a decir que no en todos los casos existen las fuerzas. Pueden haber casos donde existan, pueden haber casos donde no existan. Que no pasa nada por ese hecho, solamente es cuestión de analizar y ver cuáles existen y cuáles no existen. No importa el problema que tengamos, inclinado, recto, paradito, echadito, de costado, lo que sea que fuera, lo vamos a analizar de la misma manera. Bien, a partir de esta fuerza entonces vamos a ver que no es el mismo comportamiento en todos los casos. Entonces vamos a decir que esta fuerza existe siempre y cuando el cuerpo analizado esté apoyado sobre alguna superficie. Ok, eso ya nos está dando una condicionante muy grande, porque apenas un objeto no esté apoyado, pues directamente ya no existe normal. Entonces ya podemos ir viendo que en algunos casos va a existir y no existir esta fuerza. Cuando existe la fuerza normal, va a existir siempre y cuando el cuerpo que estemos analizando, cualquiera que sea, red circular, cubito, cuadradito, lo que sea que fuera, esté apoyado sobre alguna superficie. Entonces es la condición para que exista. Y ahora vamos a nuestra pregunta de hace rato. La pregunta es, ¿cómo se dibuja? Y la respuesta a eso va a ser lo que hemos aprendido. Vamos a decir que se dibuja. Cambiar el color. Ahora sí es la perpendicular. ¿Cómo se dibuja entonces? Se dibuja siempre perpendicular a la superficie donde se apoya. Nada más que eso. ¿Ya? Ok. Entonces, condición para que exista, tiene que estar apoyado en alguna superficie. Si no está apoyado, pues simple y sencillamente no existe y se acabó. Ahora, ¿cómo se dibuja cuando existe? Pues se dibuja perpendicular a la superficie donde se apoya. Para recordarnos un poquito de la parte de matemáticas, la condición de perpendicularidad establece que dos rectas son perpendiculares cuando se cortan entre sí formando un ángulo de 90 grados. Entonces debo formar un ángulo de 90 grados. ¿Con quién? Con la superficie donde éste se apoya. Entonces eso es lo que vamos a trabajar en este caso. Bien, entonces podemos más o menos volver a dibujar los objetos que teníamos hace rato. Entonces,
Mm, bueno, está acá. El inclinado hacia el otro lado puede ser, no pasa nada. Podríamos volver a dibujar este otro de acá. Nos imaginamos ahora sí un foquito un poco más interesante que está colgado ahí en el techo. Bien. Ahora, analizaremos nuestra fuerza normal como tal. ¿Qué dice? Entonces, existe siempre y cuando el cuerpo esté apoyado en alguna superficie. Aquí lo vamos a dibujar el suelito más abajo. Bien. Primer caso. ¿Está apoyado? Claro que sí, está apoyado sobre esta superficie de acá. Entonces existe. ¿Cómo se dibuja? Siempre perpendicular a la superficie donde se apoya. Entonces, ¿qué significa perpendicular? Un ángulo de 90 grados. ¿Respecto a quién? Respecto a la superficie donde se apoya. Y ahí estaría dibujada nuestra fuerza normal. Primer caso. Segundo caso, ¿qué pasa si está inclinado? No pasa nada. Lo dibujamos de la misma manera. ¿Cómo? Pues perpendicular a la superficie donde se apoya. En este caso, ahí estaría ubicada la normal, formando un ángulo de 90 grados con la superficie. Inclinada en este caso. En este caso, ¿cómo está el peso? Pues ahí ya tenemos problemas porque el peso está hacia abajo, ¿no? No lo vamos a dibujar en este caso porque ya estamos dibujando uno por uno. Bien, ¿qué pasa en el último caso? Imagínense en este caso que estamos como en el instituto igual. Esto es en el Quillacollo, aunque igual es igualito. En Quillacollo tenemos los focos colgados de cables, ¿no? Entonces, si se ven al techo en el instituto o en sus casas tal vez está igual. Tenemos ahí el cable saliendo del techo, el cable está más abajito y ahí recién viene el foquito. Entonces, Em, deme un momentito, por favor. Hola. Sí, sí. Dime, dime. Sí, voy a conseguir yo, pero si puedes conseguir tú está mejor. Más bien, te llamaré en unos 45 minutos. Ahorita estoy dando clases. Ya, yo te llamo, vieja. No pasa nada. Hablamos un ratito. Bien, perdón. Seguimos entonces. Les decía, imagínense un foquito que tenemos ahí sobre el techo colgando. ¿Está apoyado en el suelo el foco o está en el aire básicamente? La respuesta está en el aire. Y en este caso, ¿qué vamos a decir? No existe. ¿Y se acabó? No necesito dibujar en todos los casos una fuerza normal. ¿Sí? ¿Por qué en este caso? Porque no está apoyada. La condición me dice que si no está apoyada, pues no hay normal y se acabó. No necesito discutirme con los conceptos, solamente aplicarlos. ¿Está bien? Hasta aquí, de esta fuerza normal, ¿alguna pregunta o todo está bien? Bien. Em, Pueden sacar una capturita en este caso. Muy bien. Entonces, continuamos. ¿Qué fuerza más vamos a dibujar? Vamos a dibujar una fuerza. em, Siguiente fuerza, entonces, fuerza de tensión. Vamos a poner en mayúscula. Bien. Fuerza de tensión, entonces. Vamos a decir que esta fuerza existe. Bien, fuerza de tensión entonces, otra vez, esta fuerza existe siempre y cuando hayan cables, cuerdas, correas actuando directamente sobre el cuerpo analizado.
¿Está bien? Entonces, si tenemos este tipo de elementos, vamos a pensar directamente que hay una fuerza-tensión. ¿Cómo se simboliza la fuerza-tensión? Pues con una letra T mayúscula. ¿Está bien? Puede ser tensión 1, tensión 2, tensión las que quieran, tensión A, tensión B, como ustedes gusten, pero el término es una letra T. Muy bien. Entonces, en este caso, vamos a pensar, por ejemplo, en un bloquecito que esté conectando a varios elementos. Bien, vamos a suponer en este caso que tenemos una fuerza que está tirando hacia la derecha, lo cual le va a dar un sentido de movimiento también a nuestro objeto. Bien, vamos a poner con otro colorcito nuestros cables y fíjense que en este caso los tres están conectados. ¿Por medio de qué? Por medio de cables. No hay otra opción. Seguramente aquí tienen unos aparatitos que les van a permitir anclarse unos a otros. Eso no nos interesa, solamente nos interesa la disposición que tienen nuestros objetos. Bien, ¿cuál es la tendencia de movimiento en este caso? Le vamos a llamar una tendencia de movimiento al sentido en el que tiende a moverse positivamente nuestro sistema. En este caso, gracias a esta fuerza F que está jalando, pues no se va a mover uno, sino los tres. ¿Por qué los tres? Por efecto de que están unidos por esos cables. Entonces, vamos a ver cómo se dibujaría la tensión para cada uno de ellos. Antes de eso, estoy olvidando de cómo se dibuja. Pregunta entonces. Y la respuesta se dibuja siempre en sentido saliente de cada cuerpo que se está analizando. Nada más que eso. Bien, ahora, si es el caso y se debe cumplir, pues vamos a ver cómo se da esta situación en nuestro análisis. Vamos a identificar dos cables, ¿correcto? Un cable entre este y un cable entre el primer y segundo bloque. Entonces vamos a decir que esta se va a llamar una tensión número 1, podría ser, y esta podría ser una tensión número 2. ¿Cómo se dibuja? Ahora, es la primera vez que estamos viendo un problema donde tenemos ya no solamente un bloque, sino tres bloques a la vez. ¿Qué significa eso para efectos prácticos dentro de mi análisis? Que yo debo hacer un análisis diferente para cada uno de ellos. Y eso es lo que vamos a aprender específicamente ahora. Bien, ¿cómo se dibuja la tensión? Pues en sentido saliente para cada cuerpo de análisis. Supongamos que son objeto 1, objeto 2, objeto 3. Bien. Para el objeto 1, ¿cómo se dibuja? La tensión en sentido saliente. Siempre, eso dice la teoría. ¿Cómo dice? En sentido saliente de cada cuerpo de análisis. Entonces, para esto se dibuja a la izquierda. ¿Ya? Para el número 2, ¿cómo se dibujaría? A la derecha, porque la regla dice en sentido saliente. Ahora otra vez para el mismo. Para el 2, la tensión número 2 se dibujará en sentido saliente. Y para el 3, también en sentido saliente. Ahora, uno puede pensar y puede decir, ok, entonces, si son opuestos, pues se cancelarán, será todo cero. Y la respuesta es no. Va a tener su valor, pero para cada uno va a estar actuando de manera diferente. Y esto lo vamos a explicar a continuación. A ver, nos imaginaremos y nos centraremos netamente en el objeto número 1. Fíjense, aquí. ¿Este se va a mover? Claro que sí. ¿Por qué se va a mover? Porque hay una fuerza F que le está empujando ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Entonces, para gracias a esta fuerza F es que se está dando su movimiento. Entonces, hasta ahí está todo bien. ¿Cuál es el tema? Que al estar atado con un cable al cuerpo número 2 y por ende también al cuerpo número 3, está obligado a remolcarles. ¿Es correcto? Sí, porque gracias a estas tensiones tiene que aguantar no solamente la fuerza F, sino que tiene que estar aguantando a este más y a este otro más. Entonces, para este cuerpo número 1, la tensión número 1 no le está ayudando a moverse, más bien le perjudica, le retrasa su movimiento. ¿Cuál le ayuda a moverse? F. ¿Cuál le perjudica para no moverse tan rápido? La tensión número 1. Y por eso, para este bloque 1, la tensión se estaría dibujando hacia el lado derecho. ¿Está bien? Vámonos ahora al análisis para el cuerpo número 2. Fíjense el cuerpo número 2 ahora, solamente si nos olvidaremos el resto. ¿Qué pasa para el cuerpo número 2? Este no está en contacto con la fuerza F. La fuerza F, no se olviden, está en contacto con el bloque 1. Pero se está moviendo. ¿Gracias a qué?
gracias a que la tensión número uno le está conectando con el bloque que sí tiene movimiento. Entonces, para este cuerpo número 2, la tensión número uno más bien es la que le da el movimiento. Entonces, tiene un sentido positivo de movimiento. Pero, a su vez, la tensión número 2 le está retrasando un poco su movimiento. ¿Por qué? Porque la está obligando a remolcar al cuerpo número 3. Entonces, se hace más lento su movimiento. Nada más, esa es la idea conceptual. Entonces, para el cuerpo número 2, tensión uno a favor del movimiento, positivo, pero tensión 2 en contra del movimiento, entonces negativo. Entonces ya va teniendo más sentido porque para uno es, a pesar de ser el mismo, a un lado y al otro lado se dibuja lo mismo. Es porque su acción es diferente para cada uno de los cuerpos. Finalmente, el cuerpo número 3 está solamente en contacto con la tensión 2 y gracias a esta tensión se está moviendo, entonces la tensión 2 para el cuerpo número 3 sería totalmente positiva, gracias a ella tiene movimiento. Y nada más que eso, entonces por eso se dibuja en sentidos contrarios muchas veces y demás, otro tipo de figuras vamos a ver más adelante, pero ese es el concepto esencialmente. Muy bien. Veremos algún otro caso, por ejemplo. A ver, veremos la polea y el foquito. El caso de una polea es bastante interesante. Una polea va a ser un objeto que me sirve como un pasador para que pueda cambiar de sentido un cable. O simplemente puede ser un cable igual aquí. Ahora sí, recuérdense lo del foquito de hace rato. Teníamos un foquito que está colgado ahí en el aire y está lejos del suelo, ¿no? Aquí tenemos una polea. ¿Qué es una polea? Enseguida lo voy a explicar. Muy bien. Ok, en este caso, ¿cómo dibujaríamos las tensiones y cuántas tensiones hay? Ok, el foquito no tiene normal, eso habíamos dicho hace rato, estaba dibujado a este lado, ¿no? Nuestro foquito. No tiene normal, pero sí tiene otro elemento. ¿Qué elemento tiene? Tiene una fuerza tensión. ¿Y cómo se dibuja la tensión para el foquito? En sentido saliente de su posición natural. Y esa sería su fuerza tensión. ¿Está bien? ¿Qué más? Para el otro, fíjense que tenemos una polea. En este caso, esta polea solo sirve como un pasador. ¿Ya? Es un pasador para que tengamos una cuerda y esta pase por este lado y luego se conecte al otro elemento. Entonces, ¿hay varias tensiones? No, no es como en este caso que son diferentes cuerdas. Aquí es una sola cuerda que ha cambiado de dirección de ida y de vuelta. ¿Cómo se dibuja? Para cada uno de los bloques que vayamos a analizar se dibuja saliendo del bloque, tensión, y para el otro también saliendo del bloque. Entonces saliendo sería una tensión igual. Y listo, ya tenemos entonces nuestra fuerza tensión ejemplificada de cómo se dibuja en cada caso. Obviamente podemos trabajar superficies inclinadas también, ese tipo de cosas. Claro que sí, se puede trabajar perfectamente y seguiría siendo la tensión con el concepto que lo conocemos. Bien, eso con respecto a la fuerza tensión. Y nada más. Entonces, cuando tenemos fuerza de tensión, repaso general de esta fuerza. Existe siempre y cuando hayan cables, cuerdas, correas actuando directamente sobre el cuerpo que estamos analizando. Entonces tenemos un ejemplo con tres cuerpos y hemos explicado por qué la tensión uno y 2 son en sentidos diferentes para cada uno. Y bueno, espero que lo hayan entendido bien porque tiene bastante sentido. ¿Ya? Y por otro lado, habíamos visto otros ejemplitos donde podemos utilizar tensión en cables, más que todo verticales, ¿no? Un foco colgando o una polea sujetando a dos bloques a la vez. Bien, eso con respecto a la fuerza de tensión. Y ahora sí nos vamos a ir a la fuerza final, la última fuerza que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué fuerza va a ser? Va a ser la fuerza de rozamiento o conocida también como fuerza fricción. Ya, la fricción se va a simbolizar con una letra Fr y como todas las fuerzas va a estar medida en newtons, eso ya lo sabemos. Entonces, por ahí va yendo la idea central. Vamos a decir que en este caso la fuerza de rozamiento o fuerza fricción es una fuerza
Este va a ser nuestro concepto. Me gustaría, sí, que para la mañana tenemos clases, ¿no? Con ustedes. Entonces, sería muy bueno que todo esto ya lo tengan en sus cuadernos, todo hechito para el día de mañana, para que podamos trabajar ejercicios. En eso vamos a dedicarnos toda la tarde. Después, vamos a quedar todavía si tenemos clases en la mañana, un rato, mediodía, o no lo vamos a hacer, una de dos, no pasa nada, y vamos a quedar al final de la clase. Bien, otra vez, entonces la fuerza de rozamiento va a ser una fuerza que actúa siempre en contra del movimiento o la tendencia de movimiento. ¿De dónde sale la fuerza de rozamiento? Es producto del roce que existe entre la superficie de apoyo. ¿Cuál es la superficie de apoyo? Está acá, el suelito, básicamente, y el cuerpo de análisis, que es nuestro bloque, sea circular, rectangular, lo que sea que estemos analizando. Al momento de deslizarse, fíjense que en este caso, por ejemplo, el gráfico de la izquierda, tenemos tres bloques conectados entre sí, que los tres se deslizan. ¿Por qué? Pues por la superficie. Entonces, al deslizarse, ¿va a raspar? Claro que sí, tiene que raspar, aunque sea un poquito. Entonces, producto de ese raspado o rozamiento o fricción, pues precisamente de ahí sale ese tipo de fuerza, valga la redundancia. Entonces, tiene su ecuación propia. La vamos a anotar a continuación. La fricción o fuerza de rozamiento, por definición, va a ser igual a nu multiplicado por la fuerza normal. Ya, esa es la ecuación de la fricción. Donde vamos a anotar los valores, ¿no? Obviamente. Donde la Fr va a significar la fuerza fricción. Y va a estar medida en newtons, como siempre. Por otro lado tenemos el coeficiente de rozamiento, enseguida lo voy a escribir. Y por último tenemos la fuerza normal, que como todas las fuerzas, ya lo hemos estudiado hace rato, está medida en newtons. Aquí me falta dibujar este de acá. Ya, listo. Entonces tenemos fricción, coeficiente de rozamiento y fuerza normal. Muy bien, esos tres elementos. Ahora hablaremos precisamente de este de acá. ¿Qué significa el coeficiente de rozamiento? ¿Cuándo se aplica? ¿Cuándo no se aplica? Y habíamos dicho hace rato, ¿no? Cuando estos bloques estén deslizándose sobre la superficie, existe una fuerza de rozamiento que se va a generar en contra del movimiento. ¿De qué depende qué tan grande sea esta fuerza de rozamiento? Depende de dos cosas. Número uno, de la fuerza normal. ¿De dónde calculamos la normal? Pues ya lo hemos visto anteriormente. Ahorita vamos a volver de hoja un ratito. A ver, ¿dónde está? Puede estar por... Este está sin hacer nada. Esto no se borrar. Bien. Fuerza peso tenemos acá. Aquí está, fuerza normal. ¿Cómo se dibujaba? Hacia arriba, ¿no? Entonces, ¿se puede calcular? Sí se va a poder calcular, lo vamos a ver más adelante. Pero depende de esa fuerza normal, el valor de la fuerza fricción. Entonces, antes de calcular fricción, debo saber que necesito calcular ¿qué cosa? La fuerza normal. Y lo segundo, y pienso el elemento importante que le da sentido a la fuerza de rozamiento, es ese coeficiente de rozamiento o coeficiente de fricción, también se llama en algunos ejercicios. Este valor le vamos a dar un rango de acción. Este va a ser menor habitualmente a 1 y va a ser mayor o igual a 0. Ese es su rango de acción. ¿Ya? Entonces, tiene que valer, su valor oscila entre esos datos. Entonces, encontrar un coeficiente de rozamiento de 0,2, 0,3, 0,5, 0,25 es bastante habitual. Entonces, no se asusten por esos valores. Preocúpense si en algún rato les pide calcular un coeficiente de rozamiento y este es menor a 1. Ahí ya me tengo que preocupar bastante. ¿Sí? ¿Qué más? Entonces, avanzamos un poquito más. ¿Qué vamos a decir sobre la fricción? Ya hemos visto cómo se dibuja. Habíamos dicho que el coeficiente de rozamiento va a depender, o más bien de este coeficiente va a depender mucho de la fricción. Hablaremos de eso también. En base a este coeficiente de rozamiento, entonces vamos a poder saber qué tan áspero es el suelo. Hemos entendido que este va a friccionar, entonces va a haber un caso primero. Si la fricción es igual a 0, entonces directamente no hay rozamiento, no hay fricción, lo pondremos en palabras sencillas. ¿Bien? Entonces, el caso más sencillo de los ejercicios es cuando no hay fricción, cuando Fr es igual a 0 o el coeficiente de rozamiento es igual a 0. Eso también lo podemos poner acá. Vamos a recorrer un poquito más. Ahora sí. Cuando este coeficiente es igual a 0,
no hay fricción directamente, porque no importa si la normal vale 1.000.000 por cero, todo se va a hacer cero, toda la fricción es cero. ¿Sí? Eso es lo que trasciende. Caso número 2, cuando la fricción sí existe, en ese caso, este nu va a determinar qué tan áspero es el suelo. Ejemplo, decía, un coeficiente de rozamiento de 0,2 puede ser un suelo de cerámica, pónganse. Un suelo de cerámica no es tan difícil de resbalar, o un porcelanato. Son suelos que son bastante lisos, entonces se puede resbalar fácil. Pero imagínense, por ejemplo, de resbalar con tus rodillas sobre una alfombra, ahí ya no la cuentas, ¿no? Entonces, en ese caso, el coeficiente de rozamiento para un piso de alfombra, por ejemplo, debe ser mucho más grande que para un piso de cerámica, por ejemplo. Estamos hablando de que, digamos, si es un piso de cerámica, una suposición puede ser un 0,2, 0,25, se puede resbalar, pero un piso de alfombra ya sobre su 0,6, 0,7. Entonces va oscilando ese valor. Lo que quiero que entiendan es que ese valor que tengamos del coeficiente de rozamiento nos va a permitir conocer qué tanto va a friccionar el suelo con el bloque que estemos analizando. ¿Ya? Ese es básicamente y esencialmente su concepto. Bien, ¿cómo se dibuja entonces? Ahora sí ya lo podemos ver, recién entendiendo el concepto anterior. ¿Cómo se va a dibujar la fuerza fricción? Siempre en un sentido contrario. ¿Contrario a qué? A la tendencia de movimiento. ¿Cuál es la tendencia de movimiento? Vamos a hacer unos dos gráficos acá para poder revisar nuestro ejercicio. Vamos a poner acá, por ejemplo, un bloque rectangular y acá vamos a hacer un bloque. Bien. En este caso, si aplicamos una fuerza F hacia la derecha o a la izquierda, donde sea que sea, digamos una fuerza F, ¿hacia dónde sería su tendencia de movimiento? Toda la tendencia de movimiento sería positiva hacia la derecha. Esa es la tendencia de movimiento. ¿Sí? ¿Qué pasa en este caso? ¿Hay una fuerza en el segundo caso? No. ¿Cuál sería su tendencia de movimiento? En una superficie inclinada, si le dejas ahí quietito un objeto pesado, ¿qué va a pasar? Se va a querer caer. Entonces la tendencia positiva de movimiento sería en este caso hacia la izquierda. Ya tenemos más o menos la idea. Ahora, si tiende mi objeto a moverse hacia la derecha, ¿cómo se dibuja la fricción? Aquí vamos a partir del hecho de que haya un coeficiente de rozamiento. Coeficiente de rozamiento. ¿Cómo se dibuja la fricción? Siempre contrario a la tendencia de movimiento. Ok, mi tendencia de movimiento es a la derecha, pues entonces mi fricción se dibuja hacia dónde? Hacia la izquierda. Segundo caso, mi tendencia de movimiento es hacia abajo, este objeto tiende a resbalar. ¿Quién es el que le sujeta? La fuerza de fricción, no le deja resbalar tan fácil. Si es un piso de alfombra, no va a resbalar. ¿Por qué? Porque esa fricción es más grande, ¿correcto? Entonces por ahí vamos a trabajar. Ahora si es un piso un poco más liso, pues seguramente bajará, pero no bajará tan fácil gracias a la fricción, porque eso le hace rozar un poco y le dificulta que caiga tan rápido o que se mueva tan rápido. Esa es la idea central del coeficiente de rozamiento. Ahora, como mención, puede ser que en este caso el coeficiente a veces puede ser un coeficiente estático o un coeficiente dinámico. No vamos a hablar mucho de eso porque no había visto esos ejemplos en sus exámenes, entonces no es necesario complicarles con ese tipo de ejemplos. Bien, ya tenemos entonces nuestra cuarta hojita de trabajo. Vayan sacando capturas, por favor. Bien. Listo. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Está todo bien? ¿Todo mal? Recién he visto las respuestas, me van a disculpar. ¿Todo bien? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Nada? ¿Todo claro entonces? Muy bien, vamos a seguir avanzando entonces. Con esto completamos básicamente todas las fuerzas que estudiamos. Repaso general, dos leyes de Newton que estamos aprendiendo inicialmente y después estudiamos la segunda. Lo primero que vamos a estudiar
va a ser casos donde haya reposo o equilibrio o movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, a partir de las fuerzas, vamos a estudiar esas dos leyes de Newton, la primera y la tercera. Hemos visto las condiciones de cada uno. Cuando aplicamos la primera, cuando la sumatoria de fuerzas es cero en cualquiera de los ejes. Cuando aplicamos la tercera, cuando tenemos una fuerza de acción y debe corresponder a una fuerza de reacción que hemos visto que es igual a la fuerza de acción, pero en sentido contrario. ¿Qué más? Hemos visto los tipos de fuerzas que existen. ¿Cuál es la primera fuerza? La fuerza gravitacional conocida como peso. Sobre eso hemos trabajado algunos ejercicios de pesos en el planeta Tierra y en otros planetas más. ¿Qué más? Hemos visto cómo se dibuja el peso, pues siempre se dibuja verticalmente hacia abajo. En cualquier caso, no importa la inclinación o la posición del objeto que estemos analizando. Es la única fuerza que siempre existe. A partir de ahí, hay fuerzas que existen en algún caso, fuerzas que no existen en otro caso, y vamos a estudiar esas. ¿Cuáles serán esas fuerzas? Tenemos la fuerza normal, que es una fuerza que existe cuando hay apoyo, cuando el cuerpo que estamos analizando está apoyado en la superficie. ¿Cómo se dibuja? Siempre perpendicular a la superficie donde se apoya dicho cuerpo. Aquí no lo hemos dibujado porque no hay normal. No está apoyado en ningún lugar. Siguiente, dentro de nuestros cálculos, la fuerza tensión. ¿Cómo se trabaja la fuerza tensión? Sí, existe siempre y cuando hayan correas, cuerdas, cables, cadenas, expresiones similares que estén actuando sobre el cuerpo. En el caso de nuestro ejemplo, hemos visto tres cuerpos, uno detrás de otro, que los tres se van a mover gracias a las tensiones porque están interactuando con los tres cuerpos a la vez. Gracias a la fuerza F que está hacia la derecha, entonces tenemos todo nuestro análisis ahí, que ya lo habíamos explicado un poquito más a detalle. ¿Y cómo se dibuja? Ay, eso está mal escrito. ¿Cómo se dibuja? Okay. Se dibuja siempre en sentido saliente de cada cuerpo de análisis. Entonces, ahí ya lo hemos visto para cada uno de los casos. Finalmente, tal vez la fuerza más complicada, la fuerza de rozamiento, es la fricción. Tiene su fórmula, es nu multiplicado por la normal. Ahora, ¿qué fuerza es? Siempre actúa en contra del movimiento. ¿Producto de qué? Gracias al roce o al rozamiento, roce, como quieran verlo, entre la superficie donde se apoya o el cuerpo de análisis. Puede ser también fuerza de rozamiento entre dos bloques. Si uno está apoyado sobre otro, puede darse esa situación. Pero conceptualmente vamos a trabajar con eso. Bien, entonces tenemos fricción, coeficiente de rozamiento y la fuerza normal. Hemos dicho que dentro de el rango de valores que puede tener nuestro coeficiente de rozamiento puede ser entre 0 y 1. Puede ser menor a 1, no igual a 1. A partir de eso ya no tiene mucho sentido. Puede ser igual a 0. ¿Qué pasa si es igual a 0? Directamente no hay fricción. Se acabó. Ahora, si vale entre 0 y 1, pues hay que dibujarla como parte de nuestro análisis de fuerzas. ¿Y cómo se dibuja? Siempre en sentido contrario a donde va a ser realizada nuestra tendencia de movimiento. Sí, habíamos dibujado hace rato entonces dos diferentes. En este caso, primer caso, a la derecha lo dibujamos nuestra tendencia de movimiento. Entonces, ¿cómo se dibuja la fricción? A la izquierda. En este caso, si nuestro cuerpo tiende a caerse porque está en una superficie inclinada, pues la fricción, ¿cómo se dibuja? Contraria a la tendencia de movimiento, es decir, hacia arriba en este caso. ¿Qué pasa si esto está subiendo? La fricción se dibuja hacia abajo, no pasa nada. Entonces, más o menos esa es la idea que necesitamos manejar en nuestros conceptos. Bien, entonces vamos a finalizar esta parte de acá haciendo lo que se al objeto o a donde vamos con todo lo que estamos trabajando en este momento es a llegar a realizar un diagrama de cuerpo libre. ¿Listo? Un diagrama de cuerpo libre es un DCL, así son sus siglas, así se conoce. Y lo que representa un diagrama de cuerpo libre es lo que hacemos en un diagrama de cuerpo libre. Lo que se hace es, se dibujan todas las fuerzas ¿Qué se hace entonces? Se dibujan todas las fuerzas que existen en el análisis de un cuerpo particular o cada cuerpo si estamos analizando varios. Entonces, todo esto se debe plasmar dentro de un sistema de coordenadas. Muy importante entender esa situación. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos agarrando un bloque cualquiera,
dentro del suelo y le aplicamos, por decirles, una fuerza F. Entonces este bloque va a pasar dentro del DSL, dentro de nuestro DSL, a ser puesto dentro de un sistema de coordenadas. Entonces volvemos a dibujar nuestro bloquecito de acá, pero en este caso ya vamos a dibujar dos cosas. Número uno, un sistema de coordenadas en el eje y otro en el eje X, dentro del cual vamos a plantear todas las fuerzas que intervienen en ese caso. ¿Qué fuerzas intervienen? Ahora ya sabemos dibujar todas las fuerzas, entonces podemos ver, por ejemplo, verticalmente hacia abajo que interviene, sería la fuerza gravitacional conocida como peso. Perpendicular después a la superficie donde se apoya tenemos a la fuerza normal. Y por último a la derecha tendríamos esa fuerza F original que tenía el cuerpo, ¿no? Entonces, pam, pam. Y nada más, ya estaría completo nuestro DSL. Eso sería todo en este caso. ¿Por qué? Porque no hay más. Porque no tenemos fricción. En ningún momento me mencionó el coeficiente de rozamiento, entonces no hay fricción. ¿Qué más? No hay cuerdas, entonces no necesitamos dibujar fuerza-tensión, solo lo que tenemos en este caso en particular. Nada más que eso. Listo, ahora veremos un ejemplo diferente. En este caso, a ver, veremos un ratito. Bien, ¿qué pasa si el cuerpo que estamos analizando está en una superficie inclinada? Lo que va a suceder es lo siguiente. Número uno, ahora mi sistema de coordenadas necesito desplazarlo también. Entonces mi sistema de coordenadas en este caso también estaría inclinado. Entonces tenemos acá eje X, eje Y. Eso me estaba olvidando ponerle hace rato. Aquí tenemos eje X y eje Y. No pasa nada. Bien. Ahora, ¿qué pasa si está inclinado? ¿Cómo se dibujan las fuerzas en este caso? De la misma manera que hemos aprendido a dibujar las anteriores. Verticalmente hacia abajo tenemos el peso, normal, no pasa nada. En este caso le pondremos un coeficiente de rozamiento. ¿Listo? Ahora, ¿hay fuerzas acá? No. ¿Cuál es la tendencia de movimiento? Este objeto tiende a caer. ¿Sí? ¿Qué fuerzas más intervienen? En este caso tiene verticalmente hacia arriba una fuerza normal, perpendicular a la superficie de contacto. Entonces ya aplicamos lo que hemos aprendido a hacer. ¿Cuál es la tendencia de movimiento? Este objeto tiende a caer porque está en una superficie inclinada, seguramente aquí con un ángulo de inclinación. Entonces, ¿qué tiene acá? Tiene una fuerza fricción. ¿Producto de qué? Producto de este coeficiente de rozamiento. Entonces, fíjense que en este caso nos quedaría algo así. Nuestra fuerza F. ¿Cuál va a ser entonces la condición de nuestro problema? Ok, cuando plasmamos todas las fuerzas, sea el tema que sea, dentro de un sistema de coordenadas, necesito pues que todas estas fuerzas pertenezcan al sistema de coordenadas. Y si no pertenecen, pues ya estoy fregado. Entonces tengo que hacer algunas correcciones. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Fíjense, normal, todo bien. Fricción, todo bien. ¿Cuál es el problema? El problema en este caso es el peso, porque el peso no está dentro del eje de coordenadas. ¿Qué tengo que hacer entonces? Tengo que descomponer el peso en un peso parcial de Y y a este otro lado en un peso de X. ¿Ya? Ese análisis es del tema módulo 1, análisis de vectores. Ahora, yo creo que ustedes no pasaron eso conmigo, entonces una vez acabamos nuestro módulo vamos a hacer repasos generales de vectores para que lleguen bien a su examen. Eso no es importante ahora, nos importa saber descomponer el vector y dónde se repite el ángulo. El ángulo siempre se va a repetir entre el peso y el peso de Y, lo vamos a hacer enseguida. De momento todavía no, me interesa solamente saber que esto se tiene que descomponer en dos partes. ¿Qué partes? Una parte en X y una parte en Y. Entonces, esto ya lo vamos a ver de acuerdo a un problema que vayamos a hacer un poquito más adelante y podemos determinar cuál va a ser el ángulo, dónde se va a repetir ese ángulo, qué función es coseno, cuál de todos es y demás. Eso dentro de un análisis de un diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Ahora, muy importante entender respecto a la tendencia de movimiento. Puede ser que el objeto se esté moviendo a la derecha o a la izquierda, no interesa. Ese caso o ese derecha o izquierda va a definir cuál es el positivo y solamente eso. Entonces puede ser positivo hacia arriba, puede ser positivo hacia abajo, puede ser positivo a la izquierda o positivo a la derecha. ¿De qué depende? Pues depende esencialmente del problema y nada más que eso. ¿Ya? Entonces, eso básicamente.
¿Qué más? Vamos a hacer ejemplos. Ahora sí, ya podemos hacer algunos ejercicios. Entonces, ejercicio número 1 dentro de nuestros ejemplos. Solamente vamos a hacer uno. Después vamos a quedar cuando vamos a completar nuestra clase. Bien, entonces vamos a decir un bloque. 20 kilogramos. Descansa una superficie. Bien, unos segunditos para que lean el problema y enseguida lo resolvemos. Porque el problema no tiene gráfico, el gráfico me lo tengo que fabricar yo. ¿Está bien? Muy bien. Un bloque entonces de 20 kilogramos descansa sobre una superficie horizontal con un coeficiente de rozamiento de 0,4. Determinar la magnitud de la fuerza que se le debe aplicar para que se desplace con velocidad constante. ¿Hacia dónde? Hacia la izquierda. ¿Cómo puedo dibujar entonces mi problema? Lo primero, tengo una superficie. Vamos a dibujar este ladito. Tengo una superficie horizontal y sobre él descansa un cuerpo de 20 kilogramos. ¿Qué hay que hacer? Hay que aumentar una fuerza que no sé cuánto vale, ¿no? Ni idea. Bien, tengo que aplicar una fuerza de 20 kilogramos. ¿Para qué? Para que se desplace con velocidad constante hacia la izquierda, lo cual nos va a dar una tendencia de movimiento positiva. ¿Hacia dónde? Hacia la izquierda. Les decía hace rato, no importa dónde se mueva, eso solamente me va a indicar el sentido positivo. Puede ser positivo a la izquierda, así como puede ser positivo a la derecha. No depende de un sistema de coordenadas, depende solamente del sentido positivo del movimiento, nada más, solo es eso. Bien, entonces, vamos a iniciar haciendo su diagrama de cuerpo libre. ¿Listo? ¿Qué es el diagrama de cuerpo libre? Es representar todas las fuerzas existentes en el análisis de cada cuerpo dentro de un sistema de coordenadas. Para objeto de nuestro estudio, en este caso volvemos a dibujar nuestro cuerpito de 20 kilogramos y empezamos a dibujar las fuerzas que intervienen en este caso. Bien, ¿qué fuerzas hay? Lo primero, dentro de un sistema de coordenadas, dibujaré un sistema primeramente. Le vamos a poner algo así. Antes de eso, aquí hay un coeficiente de rozamiento, ¿no? Este nu es igual a 0,4. Listo. Dato de acá, ¿correcto? Bien. ¿Qué más? Ahora sí dibujamos las fuerzas. Verticalmente hacia abajo se debería dibujar el peso. ¿Qué más? Perpendicular a la superficie donde se apoya se dibuja la fuerza normal. ¿Qué más? Tengo a la izquierda esta fuerza F que yo le debo aumentar. ¿Para qué? Para que se mueva hacia dónde? Hacia la izquierda con velocidad constante. ¿Y qué más? Me estoy olvidando una fuerza más. Este coeficiente de rozamiento, que es 0,4, no es 0. Tiene un valor entre 0 y 1. Por lo tanto, hay fricción. ¿Cómo se dibuja la fricción? Contrario a la tendencia de movimiento. Si mi tendencia de movimiento es hacia la izquierda, allá pues yo le meto hacia dónde? Hacia la derecha. Y nada más que eso. ¿Sí?
Entonces, en este caso, hacia la derecha estaría mi fuerza de rozamiento o fuerza fricción. Y listo, acabé mi DCL, eso es todo, nada más. Ahora, ¿qué me queda? Pues ahora sí vamos a aprender a resolver nuestro problema, ¿ya? Esto entonces dentro de nuestro DCL, lo voy a hacer con otro color. Okay. Bien, y ahora sí, vamos a empezar a hacer sumatorias. Antes de eso, calcularemos el peso. ¿Cuánto es el peso de este bloque? El peso, no se olviden, es masa por gravedad. Me dicta entonces cuánto sale el peso, por favor. En este caso sería una masa de 20 kilogramos por una gravedad de 9,8. Calculadoras, por favor, y me dictan la respuesta. Calcus, vamos. ¿Cuánto sale? ¿Están ahí? ¿Están dormidos? Sí. Muy bien. Ok, 196 newtons entonces. Con eso ya lo tengo hecho. Listo. Bien, vamos con nuestro problema entonces. ¿Dónde vamos a empezar nuestro ejercicio? Necesito calcular para saber cuánto es esta fuerza. Vamos a hacer una sumatoria de fuerzas. ¿En qué eje? En el eje X. ¿Está bien? Entonces, este eje es el que me interesa a mí. Entonces, directamente podría pasarme este eje para calcular F. Pero tengo un problema, no conozco la fricción. ¿Y cómo se conoce la fricción? Retrocederemos un poquito más. ¿Cómo calculamos fricción? Para calcular fricción necesito antes saber el valor de la normal. Ok, eso es un problema porque la normal no está en X. ¿Dónde está? Está en el eje Y. Entonces, antes necesito pasar pues por ese eje Y. Y es lo primero que vamos a hacer. Entonces, tenemos una sumatoria de fuerzas en el eje Y primeramente. Todo igual a 0. ¿Por qué 0? Porque el problema dice que este se va a desplazar con velocidad constante. Ahora, recordaremos teoría un poquito. Lo primerito que hicimos fue esto, ¿no? En este caso, donde se aplica la primera ley de Newton con velocidades 0 y con MRU, o sea, velocidades constantes. Y cuando hay velocidades constantes o es velocidad 0, la sumatoria de fuerzas es igual siempre a 0. Ok, entonces por esa razón esto va a ser igual a 0, así como en X también va a ser igual a 0 porque el movimiento es con MRU. Bien, ¿qué fuerzas tenemos entonces? ¿Qué dice? ¿Qué es una sumatoria? Es sumar todas las fuerzas en alguno de los ejes de coordenadas, en este caso en el eje Y. Entonces es lo que vamos a hacer. ¿Qué fuerzas hay en el eje Y? Solamente hay dos, ¿no? La normal y el peso. ¿Qué cosa quiero? Quiero la normal para poder calcular la fricción. Entonces anotamos. Hacia arriba en este caso está la normal y hacia el otro lado está dibujado el peso. Todo igual a 0. Solo hay dos fuerzas. Si hubieran 5 fuerzas, pues tengo que poner en filita las 5 para poder igualar a 0. En este caso solo 2. Mucho más sencillo nuestro problema. Este peso está restando de manera que puede pasar al otro lado a sumar y me quedaría que la normal es igual al peso, de manera que la normal va a ser igual a el peso. ¿Cuánto es el peso? 196 newtons. Y listo, ya tengo nuestro valor calculado y es el primer resultado que estamos viendo. ¿Para qué calculaba normal? Para obtener la fricción. ¿Y para qué calculo la fricción? Para calcular la fuerza F. Esa es nuestra estrategia de resolución. Bien, vamos entonces con lo siguiente. Vamos a hacer una línea acá. ¿Qué vamos a calcular ahora? Ahora vamos a determinar el valor de la fricción para poder resolver el problema. Entonces vamos a decir, entonces la fuerza fricción a que es igual por fórmula es coeficiente de rozamiento multiplicado por la normal. Si reemplazo datos, la fricción va a ser igual al coeficiente. ¿Cuánto es el coeficiente? Es 0,4 por dato, ¿no? Entonces 0,4 multiplicado por la normal. ¿Cuánto valía la normal? Es 196. Entonces ya puedo calcular la fricción. Me dictan por favor cuánto les sale. 78,4. Muy bien. Entonces, ¿en qué unidades se mide esto? En newtons, también es una fuerza. Y con esto por fin pasamos a la sumatoria de fuerzas en el eje X. Ahí ahora sí acaba mi problema. Ya tengo un pedazo chiquitito todavía.
Y ahora vamos a hacer lo mismo de hace rato. Ahora una sumatoria o sumar todas las fuerzas en el eje X. ¿Hay movimiento en el eje X? Sí, hacia la izquierda, pero es con velocidad constante. Entonces, todo va a ser igual a cero. Muy bien. ¿Qué fuerzas intervienen? ¿Cuál es el positivo? Muy importante. En este caso, como se está moviendo a la izquierda es positivo. Entonces, la fuerza F es positiva y fricción que está a la derecha tendría que ser negativa. Entonces, ponemos fuerza F como positiva y como negativa ponemos el valor de la fricción. Todo igual a cero. Si lo despejamos, tenemos que la fuerza en este caso va a ser igual a la fricción. Entonces la fuerza sería lo mismo que vale la fricción, es decir, los 78,4 newtons. Y listo, con esto habría llegado a una respuesta de nuestro problema. Y eso sería todo el ejercicio, nada más. Ahora, no estoy diciendo que la fuerza siempre va a ser igual a la fricción, puede ser otro valor y demás. Pero en este caso sí se resolvió, nada más. Trabajar con sumatoria de fuerza igual a cero no es difícil, ¿ya? Entonces, más que todo eso depende del análisis que hagamos. Y eso sería todo. De esta última hoja, por favor, sacar una... un ratito. Ahí saquen una captura, por favor. ¿Quién está entrando a esta hora? Cuando ya nos estamos haciendo. Bien, preguntas del ejercicio. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que no se entendió? No sé, o no se entendió nada. Cambio de docente. Lo que ustedes gusten. Ya, perfecto. Listo. Por favor, un screen mirroring más esto. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esto voy a compilarlo en un solo PDF y se los voy a enviar al grupo de WhatsApp si les parece bien. Ya, ahora sí hay algún estudiante aquí de Cochabamba infiltrado en la clase de Quillacoyo. Entonces, mándenme un mensaje a mi celular y yo le voy a enviar también el PDF a su WhatsApp. ¿Listo? Ahora, antes de retirarnos, me gustaría quedar con ustedes cuando vamos a pasar nuestra segunda clase.